traders, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartirles esos principios que me ayudaron a ser una trader rentable. ¿Qué fue lo que hice en esos momentos difíciles, en esos momentos frustrantes donde perdía consistentemente? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue esa transición y de qué forma estos principios me ayudaron a pasar de perder constantemente a recuperar mi capital, a estabilizar mi cuenta y luego de ahí empezar a subirla progresivamente? Y el primer paso es definir dónde estoy y cómo creé esto. En ese momento paré de hacer trading y me pregunté qué está pasando, por qué estoy aquí, qué hice, cuál es mi responsabilidad en estos resultados que estoy teniendo, que no son los que quiero, y empecé a definir ese primer paso de ser consciente de que no estaba dando lo mejor de mí, ser consciente de que sí tenía lo que es la técnica, la estrategia, sí sabía analizar muy bien el mercado, pero estaba teniendo estas actitudes, estas emociones y estos pensamientos que no iban en coherencia con lo que yo quería lograr. Lo primero fue tomar esa responsabilidad por esos números, tomar esa responsabilidad de por qué mi capital ha caído un 50%, por qué sigo operando emocionalmente, por qué no hay un progreso ni en mi forma de desempeñarme ante el mercado, ni obviamente en mi cuenta. Y ese es el primer paso. El primer paso para cambiar algo es siendo consciente de ello, saber dónde estás para definir hacia dónde quieres ir. Entonces vamos a empezar por allí. La primera pregunta que me hice fue, ¿cuál fue mi capital cuando empecé a hacer trading y cuál es mi capital hoy? Empecé con 3.000 y estoy en 1.500. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado y no has podido superar? ¿Y por qué crees que no lo has podido superar? Tienes que ser muy consciente de esta pregunta, porque a veces decimos que es una cosa pero en el fondo es otra. Por ejemplo, el mayor reto que yo enfrenté en esos momentos que perdía mucho era la falta de confianza. Eso era como el núcleo principal, la falta de confianza en lo que estaba haciendo, en mi trading, en mi estrategia. ¿Por qué era la falta de confianza? Y viene a raíz de lo siguiente, que es la pregunta que te tienes que hacer también, que es, ¿cuáles fueron esos 3 comportamientos principales que crees que incidieron en la baja de tu capital? Eso te va a dar el mayor reto. Debí ponerlo al revés, pero está bien. Los 3 comportamientos, por ejemplo, mi mayor comportamiento era que yo cambiaba los parámetros de mi estrategia con mucha rapidez y no dejaba que mi estadística se desenvolviera. No esperaba por lo menos tener unas 50, 100 operaciones, que es lo que yo recomiendo ahora, sino que era la tercera, la cuarta operación y ya quería cambiar algo porque creía que no estaba funcionando mi plan de trading, porque creía que mi estrategia no funcionaba. Entonces le cambiaba una media móvil, le ponía otro indicador, me iba a un marco temporal más grande o más pequeño. Ese tipo de cambios son destructivos para tu capital, porque no puedes tener una muestra de operaciones fiable. No puedes confiar en unos números, en una estadística, si tú no dejas que esa estadística se produzca, si tú no dejas que se desenvuelva tu estrategia, que se desarrolle, que te dé esas 100 operaciones, esas 50 operaciones que tú puedas evaluar en bloques para tomar decisiones, para quitar un indicador o para añadir algo. Tú primero tienes que tener una muestra grande de operaciones para hacerlo. Así sea cambiar cualquier media móvil de una 9 periodos a una de 5 periodos, aunque sea eso, tú tienes que esperar. Tú tienes que esperar para determinar si funciona o no con esa media móvil, tu estrategia. Entonces yo cambiaba mucho mi plan de trading, yo le añadía parámetros muy rápido, entonces siempre eran resultados difusos y yo no confiaba en mi estadística. Yo no confiaba en mis números para poder hacer un trading consistente. Y la base de la consistencia es confiar en lo que estás haciendo, y lo que te da confianza en lo que estás haciendo es tener esta muestra de operaciones, estos números, y confiar en ellos, porque ya hiciste tu backtesting y ya tienes esa estadística. Entonces mi mayor reto era cambiar demasiado pronto mi plan de trading. Y mi segundo, que también era bastante importante, era que yo cortaba mis ganancias mucho antes de tiempo. En mi plan de trading decía que iba a gestionar de esta forma y cuando empezaba a ganar algo de dinero cerraba la operación por miedo a devolver ganancias y también por miedo de volver a sentir esa frustración de la pérdida, ¿no?
Entonces cambiaba mucho mi plan y también cuando mi estrategia se daba, cortaba mis ganancias antes de tiempo. No dejaba que corrieran y así me dieran más de lo que estaba dispuesta a perder. Y el tercer comportamiento era dejarme influir por lo que decían otras personas, otros traders, otros mentores, y cambiar, obviamente, con mi estrategia. Eso va ligado al primer comportamiento, cambiar cosas, pero era más que todo porque me dejaba influir de lo que decían otras personas, de lo que hacían otras personas, y nunca me asentaba, ¿no? Nunca me asentaba en mi propia estrategia, en ser especialista de lo mío, sino que siempre estaba buscando afuera la validez de mi estrategia, o si había una mejor, pues adoptar esa estrategia. Entonces eso era un error grave también. 3 comportamientos esos, ¿no? Primero, cambiar parámetros de la estrategia demasiado pronto, no darle tiempo a la estadística, no tener esa muestra de operaciones grande para poder confiar en mis números. Segundo, el de cortar ganancias por miedo de devolver las ganancias o volver a sentir la frustración de una pérdida. Y tercero, dejarme influir por las opiniones o estrategias de otros traders o mentores. Entonces, esos fueron los 3 comportamientos principales que yo determiné, incidieron en la baja de mi capital, y el núcleo de esos 3 comportamientos, el núcleo es la falta de confianza. Si yo tuviera confianza en lo que estoy haciendo, no cambiaría mis parámetros. ¿Por qué los voy a cambiar si yo ya probé esta estrategia y sé que es rentable, sé que me fue bien aplicándola y no tengo por qué cambiar nada? Cuando tú tienes algo, es como tu gallina de oro, de los huevos de oro, ¿no? Tú ya lo tienes, ya tienes la estadística, ya tienes esa muestra de operaciones que te dice, muy bien, tienes luz verde, esta es la estrategia que tú vas a empezar a aplicar en real. Entonces, ¿para qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar? Si ya tienes la muestra, si ya tienes la prueba de que funciona. Segundo, el de cortar ganancias demasiado pronto. ¿Por qué voy a hacerlo si yo ya tengo una muestra que me indica que cuando yo dejo correr ganancias con esa táctica en particular que yo tengo muy definida en mi plan de trading, me va a dar ganancias, me va a dar beneficio al final de esas 50, 100 operaciones? Si yo ya tengo confianza en eso, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a sentir nervios y voy a dejar que esos nervios me impulsen a cerrar una operación antes de tiempo si yo ya tengo esta confianza? No es coherente. Cuando tienes confianza, tú simplemente te relajas cuando abres tu operación y estás pendiente a hacer lo que tienes que hacer según el plan. Y tercero, ¿por qué voy a seguir otros traders o voy a mirar otras estrategias si ya la mía me ha dado rentabilidad, si ya la mía me ha demostrado que funciona? Yo tengo confianza plena en lo que estoy haciendo. ¿Ves? Entonces la falta de confianza era mi mayor reto y lo determiné a raíz de esos 3 comportamientos. Y 4, menciona 3 destrezas o cualidades que si las tuvieras tendrías éxito como trader y por qué. Ya tengo estos comportamientos definidos, ya sé cuál fue el mayor error, cuál fue el mayor reto o los errores que cometí a partir de ese mayor reto, ¿no? Ahora quiero saber qué destrezas necesito empezar a ejercitar. Necesito incorporar a mi subconsciente nuevas creencias o nuevos hábitos que me ayuden a superar esos comportamientos nocivos para mi capital que mencioné antes. Entonces, como ya tengo los comportamientos, ya puedo definir cuáles son esas destrezas o cualidades que necesito. Primero, para poder para evitar cambiar parámetros de mi estrategia, yo necesito una muestra de operaciones. Esa es como la primera solución, ¿no? O destreza que necesito para enfrentar eso y para superarlo. Necesito tener una muestra de operaciones en las que cada una de esas operaciones esté ejecutada fielmente con mi plan de trading como lo tengo establecido, con cada parámetro, sin cambiar absolutamente nada, ser consistente en eso durante 50 o 100 operaciones para tener esa confianza en mi estadística. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Y qué destreza necesito? Necesito consistencia en eso. Necesito darme esas 100 operaciones. Date esas 50 o 100 operaciones. Dátelas, porque cuando tú te das ese tiempo, tú puedes darte cuenta de muchas cosas. Puedes ver patrones. Por ejemplo, cuando yo hice mis 100 operaciones, yo me fijé en los stops, en todo lo que eran pérdidas y los saqué de ahí. Y puse todos los gráficos que eran de stops y los puse en línea, ¿no? Los puse ahí bien claritos, uno al lado del otro, y empecé a mirarlos y empecé a detectar patrones. Y me di cuenta
que había un patrón que se repetía en todos los gráficos y decía, ok, yo debería tal vez en las siguientes 100 operaciones o en las siguientes 50 operaciones, yo necesito cambiar esto aquí porque eso me puede ayudar a mejorar mi estadística. Por ejemplo, me daba cuenta que en una estrategia de momentum, cuando rompía la media móvil de 20 periodos, era cuando ya cambiaba tendencia la acción. Y a veces yo tenía el stop más abajo de la media móvil de 20 periodos, yo lo tenía más abajo, y el precio llegaba al stop, pero perdía lo que tenía que perder, no lo que tenía establecido, ¿no? Pero podía cortar la pérdida en las siguientes 100 operaciones si yo especificaba en el plan de trading que cuando rompieron la media de 20 periodos, yo ya me saliera. O sea, no esperar que llegue muy abajo, no es necesario que llegue muy abajo, porque yo sabía que cuando rompía la media de 20 periodos, cambiaba tendencia. Entonces iba a llegar a mi stop, iba a perder más de lo que tenía que perder. Entonces lo que hice a partir de las siguientes 100 operaciones fue ubicar el stop más pegado a la media de 20 periodos. Más pegado a la 20 periodos, cuando el precio empezaba como a quedarse en rango, la media móvil se pegaba a la 9, que era la más pequeña. Entonces cuando rompía la de 20, yo ya salía. Entonces, si antes perdía 50, en esa operación perdía 30. Y fui acortando la pérdida. Porque detecté este patrón después de estas 100 operaciones. No pude haberlo hecho antes. Para eso nos damos esas operaciones, para ver esos patrones, para detectarlos y saber cómo puedo mejorar mi trading ya viendo este patrón, ya con estas 100 operaciones. Y en cuestión de entrada era lo mismo, todo estaba perfecto, todo estaba igual, pero yo quise cambiar ese único parámetro allí en el stop para cortar pérdidas cuando la operación no se diera, no funcionara. Entonces, claro, a partir de las siguientes 100 operaciones mis pérdidas disminuyeron creo que fue un 20% de lo que antes perdía. Entonces ahí fue cuando empecé a mejorar mucho más en cuanto a que las ganancias eran más grandes que las pérdidas. Y el segundo parámetro era el de que cortaba las ganancias antes de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué destreza necesito para evitar eso? Y supe desde el principio que era un tema de ansiedad, era un tema de pensamientos en el momento en que la operación estaba yendo a mi favor. Pensamientos como, debo cerrar ya porque se me puede devolver y yo no quiero volver a sentir la frustración de perder otra vez, ya llevo perdiendo todos estos días, no quiero volver a sentir esa frustración, ese dolor a la pérdida, así que voy a salir con lo que tenga. Para sentir como que este alivio, ya salí del mercado, tengo una ganancia, ya salí. Y después la operación seguía a mi favor y era peor, me sentía más frustrada al final del día porque no dejé que corriera. Entonces, eso era lo que yo necesitaba como entender allí, que tenía unos pensamientos de ansiedad, como ese que te acabo de decir, que me hacían apretar el botón de venta. Y yo dije, ok, a partir de las siguientes 100 operaciones, cada vez que entre en mi operación, me voy a relajar y voy a pararme de mi computador, voy a caminar, voy a respirar. Obviamente voy a ir subiendo el stop a medida que vaya ganando, como está en mi plan de trading, pero cuando yo mueva el stop, me paro, no miro el mercado, estoy ahí mirando porque ya tengo mi stop donde lo quiero. Si voy a gestionar vela a vela, por ejemplo, yo pongo el stop debajo de esa vela y me paro en el computador, camino, respiro y cuando pasan 5 minutos, porque ese era el gráfico temporal que yo veía, cuando pasan esos 5 minutos, vuelvo y me siento, miro cómo va, vuelvo y pongo el stop debajo de la siguiente vela. Si no soy capaz de quedarme ahí mirando el gráfico moviéndose, porque me da ansiedad y quiero cerrar antes, pues entonces relájate, échate para atrás, párate, camina, respira, ten tus técnicas de respiración, ten un libro de mentalidad de trading ahí que puedas leer, ayúdate a que en esos momentos tú no tengas este impulso irracional de cerrar. Y eso fue lo que hice, empecé a ayudarme con ese tipo de comportamientos que hacían que mi operación al final se diera hasta el punto que yo quería. Y me sentía muy orgullosa de haber hecho ese tipo de ejercicio, porque a pesar de sentir el nervio, de sentir la ansiedad, yo no cerraba la operación, sino que yo tenía mis tácticas de respiración, de pararme, de estar pendiente obviamente del gráfico, pero
más pendiente de mí, más pendiente de lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba pensando. Así fue como superé ese error. Y el tercero, que era el de las personas que yo veía, que los mentores, que las estrategias que ellos hacían, entonces simplemente dejé de seguirlos, simplemente me salí de chats, me salí de esos grupos y me enfoqué en lo mío. Eso fue todo lo que hice. Entonces ahí escribí todo esto. Tienes que sentarte una tarde, tienes que de verdad ser muy consciente de cómo has creado tus resultados. Cada una de estas preguntas contestarlas en detalle, que te explayes en esas respuestas para que tú sepas qué está pasando y por qué tus resultados son esos. Una vez tú defines esto, ya nos vamos a los objetivos primordiales, que son 3 objetivos para mejorar mis números reales y alcanzar mis números ideales. Y estos objetivos deben ir ligados a lo que te acabo de decir de los 3 comportamientos más nocivos que van a raíz de ese reto principal que tú has tenido, ¿no? Que has enfrentado. Por eso todo va como en línea, todo va en orden. ¿Y cuáles son esos 3 objetivos? Pues tú los vas a definir allí dependiendo de esos comportamientos. Por ejemplo, el primero mío era el de cambiar cosas muy rápidamente. Entonces, ¿qué objetivo me voy a poner para evitar eso? O para mejorar allí. Mi primer objetivo, 100 operaciones. Me voy a dar 100 operaciones, no voy a hacer absolutamente nada más, no me voy a dejar llevar porque gané, porque perdí, simplemente voy a reunir la muestra. Ese es mi mayor objetivo, no es ganar, no es que perdí, es que son 100 operaciones y después miro qué pasó, ¿no? Ese es mi principal objetivo, con ese comportamiento, y así vas con los demás. El segundo gran principio es planifica. El segundo paso para cambiar algo es hacer un plan de acción contundente y aplicar dicho plan como si tu vida dependiera de ello. ¿Quieres ser trader? ¿Quieres ser un trader rentable? ¿Te apasiona esta actividad, esta profesión? Entonces, creo que ese impulso, esa pasión que tienes por esto te va a ayudar a cumplir este plan de acción importante para que puedas mejorar tus números y puedas aumentar tu capital. Y lo primero que está dentro de la planificación, que es importante, es cuáles son los detalles de mi estrategia de trading. Obviamente todo el error que has cometido, que ha incidido en la baja de tu capital, tiene que ver por tu plan de trading, por tu estrategia de trading como tal. Y necesitamos entonces empezar a trabajar desde allí, planificar desde allí para mejorar. Yo te sugiero que empecemos con un modelo DOFA. Es un modelo que las empresas utilizan con sus negocios, pero lo quise aplicar al trading porque también funciona muy bien. Y cuando hice este modelo me di cuenta de cosas que antes me hacían cambiar parámetros de mi estrategia porque no tenía en cuenta esto de modelo DOFA, de mi estrategia. Por ejemplo, la estrategia Momentum, aquí te estoy poniendo un ejemplo de modelo DOFA para esta estrategia. Vamos a empezar con las oportunidades. Las oportunidades de tu estrategia, ¿cuáles son? Que tú tengas esa conciencia de que mi estrategia me puede dar estas oportunidades, y son aprovechar nuevas tendencias, porque voy a entrar en momento, voy a entrar cuando se está produciendo una nueva tendencia, en el primer retroceso voy a entrar. Si es una tendencia que ya está creada desde hace tiempo y estás simplemente aprovechando el impulso, pues tu oportunidad es, estoy aprovechando la tendencia cada vez que retrocede, entro a favor de la tendencia principal y así genero beneficios aprovechándome de la tendencia. Eso es como la oportunidad más grande que tiene una estrategia de momentum. Y también un alto potencial de ganancias, pero únicamente si tú entras cuando apenas está empezando a formar la tendencia, ¿no? Ese es el tipo de momentum que yo en particular realizo. A mí no me gusta entrar en una tendencia que ya está muy marcada y entrar en los retrocesos, porque no es mi modelo. O sea, hay personas que lo hacen porque son scalpers, entran y salen muy rápido. Pero como mi objetivo es estar mucho tiempo en esa tendencia o aprovecharla lo mejor que puedo, siempre que me dé obviamente los parámetros según la estrategia, pues yo me quedo hasta el final de esa tendencia. Y me gusta aprovechar ese primer retroceso después que cambia tendencia. Y ese primer momentum, por decir así. Entonces yo entro allí para aprovechar ese potencial de ganancias desde abajo. Entonces, para mí, una oportunidad que tiene mi estrategia es ese alto potencial de ganancias. Así que entro desde abajo. Y ya cuando sé esto, pues me motiva a seguir aplicando con consistencia mi plan en cuanto al modelo DOFA en la oportunidad.
Pero también es muy bueno saber cuáles son las debilidades de mi estrategia. El primer riesgo que tiene mi estrategia, o la primera debilidad, es el riesgo de falsas señales. Entonces tengo que ser muy clara en qué patrón específico yo necesito ver en el gráfico para entrar y evitar falsas señales. Y ahí tengo que determinar cuál es el tipo de gráfico. Y por eso es tan importante que tú tengas como una pestaña en ese Excel de tu bitácora, donde tú tengas todos los gráficos que tú operas, ¿no? Y cuáles son los ideales, cuál es ese gráfico ideal que cuando tú lo ves, tú sientes, de verdad, tengo una oportunidad muy grande ahora mismo en el mercado y me encanta todo lo que veo en este gráfico, tiene todos los parámetros que yo necesito ver y este es el tipo de gráfico que yo busco. Entonces, para evitar esas falsas señales, necesitas tener mucha claridad en el gráfico que tú quieres ver, que te da confianza de entrar al mercado porque se está presentando todo lo que tú quieres. También la dependencia de la volatilidad. Esta estrategia depende de volatilidad, depende de que haya mucho interés en esa acción en el día para que se produzca el momentum. Porque el momentum es cuando hay un impulso fuertemente en las primeras velas, hay un retroceso leve, pequeño, y luego hay otro impulso. Ese es el momentum que buscamos. Y para que haya un nuevo impulso tiene que haber interés ese día en esa acción. Así que dependemos de ese interés y de esa volatilidad. Cuando no lo hay, pues es más riesgoso entrar en esta estrategia. Porque hay muchas acciones que te pueden dar momentum, te pueden dar ese patrón, pero no tienen tanto volumen. Por eso es que a mí me gusta mezclar las velas con el volumen para saber que de verdad hay interés en esa acción. Y luego tenemos el riesgo de mercados laterales. Cuando el mercado en general está lateral, SPY, Nasdaq, el mercado en general, estos ETFs, están en lateralidad, pues eso puede influir a que los momentum no se sostengan. Cuando yo tuve en cuenta esto, pues yo dije, ok, esto puede pasar, puedo tener unos stops por estas razones, así que es parte del plan, es parte de mi modelo, y yo tengo contemplado esto. También allí tú puedes poner, cuando por ejemplo tú entras en momentum y la acción no hace un nuevo máximo, tú entraste en el retroceso pero no hace un nuevo máximo, sino que hace un fallo de tendencia. Eso es como lo contrario al momentum. El momentum es que sigue la acción subiendo, por ejemplo. Pero cuando hay un fallo de tendencia alcista es cuando tú entraste en el momentum, se produjo el momentum, pero cuando llegó al alto, por ejemplo, o trató como de hacer un nuevo máximo, no lo hizo la acción, sino que forma una vela roja y hay un fallo de tendencia alcista. Entonces, eso es parte también de la debilidad de esta estrategia, que hay fallos de tendencia. Y yo lo coloco allí también y soy consciente de eso. Luego tenemos la F de fortalezas, que también va dedicado a las oportunidades, que es señales fáciles de detectar, porque yo tengo estos parámetros, son 5, y cuando yo veo estos parámetros, para mí estoy ante una oportunidad de compra. Así que son muy fáciles de detectar, yo no estoy aquí mezclando muchos indicadores, una cosa muy complicada, no, es muy fácil de detectar momentum. Hay simplicidad en esa aplicación, simplemente espera que retroceda la media móvil, entras en el alto, stop debajo de la vela previa. Adaptabilidad es que yo puedo entrar en compra, pero también puedo entrar en venta. Cuando hay un momentum en la caída, también podemos entrar en venta y aprovechar caídas de mercado, aprovechar cuando el mercado esté en general en tendencia bajista, buscar momentum bajista para que podamos estar como en línea con la dirección general del mercado, que es bajista, así que se puede adaptar. Y luego tenemos la A de amenazas, que también va con debilidad, y es la inestabilidad del mercado, que puede que me dé momentum, me dé la entrada, pero hay una inestabilidad por alguna noticia en ese momento y me falla la tendencia. También riesgo de fallo de tendencia, que es lo que expliqué ahorita, y algoritmos. Por ejemplo, hay algoritmos o traders que utilizan este tipo de algoritmos que cuando ven momentum, como que esa máquina o lo que tengan allí, ese algoritmo, lo que hace es entrar en venta y hacer que falle la tendencia, porque conocen estos patrones en particular y saben que muchos traders van a entrar en compra por ese patrón de momentum y ellos aprovechan y con ese trading algorítmico lo que hacen es revertir la tendencia, básicamente eso. Así que cuando tú tienes este modelo DOFA de tu estrategia, pues es como contemplar todos los ángulos de la estrategia y saber que puedo tener stops por estas razones y es parte de la estrategia y es parte del modelo DOFA de mi estrategia.
Luego vamos a definir cuándo es momento de participar en el mercado, súper importante en el plan de acción. Vamos a definir en detalle cómo se ve una oportunidad jugosa. Tienes que ser muy claro, pon gráficos que muestren esa oportunidad, que tú antes de entrar, tú puedas mirar ese gráfico y lo comparas con el que se está presentando en el mercado en ese momento y tú dices, se parecen mucho, es casi igual el gráfico. Entonces estoy bien, estoy analizando bien, me gusta el gráfico. Y esos parámetros tienen que estar bien claros, bien específicos en tu plan. Luego crea una checklist de parámetros. Esto a mí me cambió muchísimo la forma de operar. Una checklist es una lista de los parámetros que tú buscas en tu gráfico, en cuestión de análisis del contexto del precio y cuando hay una oportunidad latente. Por ejemplo, en Momentum, sigamos usando esa estrategia. Yo busco 2 velas envolventes alcistas sobre las medias móviles. Ese es el primer parámetro. Segundo parámetro, necesito que las medias móviles estén abiertas. Segundo parámetro. Tercer parámetro, el retroceso debe ser de al menos 2 velas hacia las medias móviles mínimo. O si es un poquito más si son más velas, pues está bien, se puede aceptar, pero mínimo debe ser 2 velas que retrocedan a las medias móviles y que ese retroceso no represente más del 50% del impulso previo. Eso está allí en mi checklist. Luego el volumen, el volumen de las velas que impulsan ese movimiento, de esas velas envolventes verdes, debe ser grande. Y el retroceso debe tener velas pequeñas con volumen descendente o volumen bajo en comparación con las barras de volumen de las velas que subieron, ¿no? que hicieron el impulso inicial. Eso está ahí en el parámetro. Esos son parámetros de análisis, ¿no? Como de previo a mi entrada. Luego están los parámetros de cuándo voy a entrar. Necesito una vela que rebote en la media móvil de 9 periodos. Por ejemplo, entrada en el alto de esa vela, stop debajo de esa vela y salida como lo tengo ahí especificado. Y la salida también debe tener los parámetros. O sea, es como un documento que tiene como unos 10 como cuadritos que tú puedas hacer como ese checklist antes de entrar. Y cuando estás en la operación, pues ya tienes que completar los que están durante la operación y ya después que sales, cuáles son los parámetros después de que sales. Registro mi operación, hago una evaluación y listo. Entonces, todo eso se tiene que cumplir para que tú puedas entrar al mercado. Esos parámetros de análisis sobre todo, y cuando estás dentro de la operación, cuáles son los parámetros que tú buscas. Que si estoy dentro de la operación, quiero gestionar de esta forma. ¿Cuál es la forma de gestionar? Y eso tiene que estar ahí, que tú puedas hacerle ese checklist, esa marca de que estás cumpliendo con cada uno de esos patrones. Y cuando la operación cierre, si cerró en pérdida, tú mires tu documento de checklist y tú digas, cumplí mi checklist, tengo la prueba que cada uno de estos parámetros se dieron y yo los chuleé, como decimos en Colombia, o los marqué, porque me dieron el parámetro, porque de verdad lo vi. No fue algo que me inventé y que estuve en el momento pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? No, mi checklist me ayuda a eso. Me pregunta, ¿hay 2 velas como mínimo subiendo con velas envolventes verdes? Sí, listo. Entonces vamos a marcarlo. ¿Hay un retroceso que no representa más del 50%? ¿Velas pequeñas con volumen pequeño? Sí. Entonces lo marcas. Si no es así, si el volumen es ascendente, si las velas son grandes, si se lleva el movimiento de las velas verdes previas, entonces simplemente descartas la acción. Simplemente dices, no voy a operar esta acción, no me dio con los parámetros. Tienen que estar todos los parámetros definidos. No es que quieras que todas las estrellas y los planetas se alineen, no. Debes tener unos parámetros claros que se pueda dar, que no sea algo muy difícil, muy complicado, sino que sea muy claro y que eso es muy importante que se dé en el gráfico para que yo pueda definir que es un gráfico de alta calidad. Eso es lo que hacemos con un checklist. Decimos cuáles son los parámetros de un gráfico de alta calidad, un gráfico que yo ame ver, que me encante ver, que yo sienta emoción de operar, porque es que me encanta el gráfico y es lo que quieres sentir, y eso te lo da la checklist, que tú sepas bien que se está dando todo y no estás omitiendo algo, indisciplinándote, sino que hasta que no estén todos los parámetros yo no voy a entrar. Eso me ayuda muchísimo. Y luego, ¿cuándo es momento de salir del mercado? Vas a definir en detalle tu salida. Eso también va a estar en el checklist, que es lo que vas a ver en el gráfico para definir qué es momento de salir, si vas a hacerlo con un indicador técnico, qué es lo que el indicador te va a decir
Si va a hacer corrección de precio, ¿qué vela vas a esperar? ¿O vas a irte vela a vela? ¿O qué vas a hacer exactamente para potenciar tus beneficios? Luego vamos a esos números tan importantes a respetar siempre. Primero, el monto máximo de pérdida por operación será de tanto. Debes definir, voy a perder, como estoy en un momento tan crucial de mi trading, he perdido el 50% de mi capital, yo no me quiero enfocar tanto en ganar lo que quiero ganar al final, porque eso es mi objetivo, pero quiero primero cortar pérdidas lo más que pueda, porque estoy en una fase de volver a empezar, ¿no? De volver a intentarlo, pero esta vez quiero perder poco en las operaciones para darme ese tiempo, ese espacio de hacerlo bien. Entonces, tal vez antes tu stop era de $100, ahora va a ser de 50. Entonces vas a definir allí cuál va a ser ese monto. Te recomiendo que sea como mínimo, como máximo, el 2% de tu capital total por operación. Pero si es el 1%, mejor. El monto máximo de pérdida diaria, también defínelo, porque si tú eres un trader que le gusta tomarse algunas oportunidades en el día, 3 operaciones diarias quieres hacer, obviamente siempre y cuando te den los parámetros, ¿no? La estrategia, todo eso que te expliqué, si se da, porque a veces se da con varias acciones el mismo día o la misma mañana, así que te das varias oportunidades. Entonces, debes tener como una máxima pérdida por día. Mi máxima pérdida por día son $100. O sea, la operación como tal, si se va a pérdida, pierdo 50, pero si tengo 2 operaciones perdedoras consecutivas y pierdo 100, entonces cierro mi plataforma hasta el otro día. El monto máximo de pérdida por semana también va a ser de $200, por ejemplo. Si yo pierdo $200 en mi semana consecutivamente, porque es una racha, entonces cierro mi plataforma por la semana y ya está la siguiente. Eso es una cuestión ya que te ayuda al manejo de la emoción más que todo y del sesgo, que no te sesgue la pérdida, porque tener varias pérdidas consecutivas puede nublar tu juicio y puedes pasar por alto ese checklist porque quieres ganar, porque quieres recuperar la pérdida, o te das miedo de entrar a pesar de que la checklist te dice todo lo que necesitas saber y te dice sí, es momento de entrar y tú no quieres entrar porque tienes miedo por lo que pasó el día anterior. Pues por eso tenemos estas pérdidas máximas, para evitar estos sesgos y evitar que te autosabotees. Luego viene la sección de evaluación de desempeño, súper importante. Y a diferencia de lo que muchos hablan allá afuera, de que tienes que evaluar el ratio, la pérdida máxima, el promedio ganado, promedio perdido, todos esos números son importantes al final de un bloque de operaciones, por supuesto que sí. El tema de los números, la estadística, que es importante saber cómo me fue a nivel de números, pero quiero resaltar aquí en esta sección, porque ya tú eso lo tienes, en tu bitácora, en tu plan de trading, pero quiero que evalúes tu desempeño minuciosamente. Puede ser al final de ese día de trading, lo puedes hacer ese mismo día, o lo puedes hacer al final de ese bloque de operaciones, como tú prefieras. Pero si lo haces cada día al final de tu jornada de trading, mucho mejor, porque te va a mantener consciente de ti, de lo que has hecho. ¿Y cuáles son esas preguntas claves, fundamentales que te debes hacer? ¿Mantienes la calma y controlas tus emociones durante pérdidas y ganancias? Esto lo puedes preguntar al final del día de trading. Por ejemplo, ¿mantuve la calma y controlé mis emociones durante mis operaciones de hoy, por ejemplo? Eso puede ser como para el día. Y para el final de las 100 operaciones, ya ahí mantuviste la calma y controlaste tus emociones durante las pérdidas y ganancias de este bloque. Entonces, lo puedes hacer de esas dos formas. Énfasis en el día y énfasis al final de las 100 operaciones o 50. Y cuando tú te preguntas esto, es como que si hoy llevé a cabo mi plan de trading con mi checklist, mantuve la calma a pesar de que me sentí nerviosa y controlé mis emociones a pesar de que sentía ganas de cerrar, a pesar de que sentía ansiedad, y mantuve la calma, me mantuve cuerda, me mantuve fuerte ante eso, entonces para mí fue un día exitoso de trading. Fue exitoso porque hice exactamente lo que tenía que hacer, me comporté como quise comportarme, como era lo ideal, y no me saboteé. Así que es una muy buena pregunta al final de tus operaciones.
¿Eres capaz de esperar las oportunidades adecuadas sin precipitarte en el mercado? ¿Seguí mi checklist hoy? ¿Cada parámetro lo seguí hoy? ¿Está ahí la evidencia? Imprime tu checklist. Si tú quieres hacer por lo menos 10 operaciones en la semana o 20, no sé cómo quieres, cuántas operaciones quieres hacer por día, pero si son 10, por ejemplo, a la semana en promedio, ten 10 checklists impresas. Ten ese librito de checklist donde tú todos los días pongas la fecha y lo marques. Eso también es súper bueno, te ayuda mucho. Entonces, si quieres, después en la parte posterior de la hoja puedes imprimir estas preguntas y las contestas. ¿Fui capaz de esperar las oportunidades adecuadas sin precipitarme en el mercado? Sí, no, si no fue así, ¿qué pasó? ¿Ves? Tú escribes ahí. ¿Sigues consistentemente tu plan de trading sin desviarte debido a impulsos emocionales? ¿Seguiste tu checklist y no te dejaste llevar por los impulsos emocionales de, ay, es que esta acción está presentando un desplazamiento alcista muy bueno, velas verdes grandes con volumen, pero el retroceso fue brusco, a las medias móviles se llevó más del 50% de esa subida, pero es que me gusta porque es una vela martillo? Entonces, no, voy a arriesgarme, voy a entrar. No iba en el patrón, no iba en los parámetros, no era el patrón ideal, no se parecía a esos gráficos que tú tienes guardados, que tú miras antes de entrar para saber, este gráfico se parece mucho a lo que yo tengo guardado y lo que yo quiero ver. Entonces lo tienes que poner allí. Si de verdad seguiste tu plan de trading o te dejaste llevar por una emoción de quiero entrar en esta acción, la gente está hablando de esta acción, tiene que irse para arriba, no me está dando los parámetros, pero no importa, yo confío en eso. No. ¿Eres capaz de mantenerte enfocado y continuar después de una racha de pérdidas? Eso es cuando ya tengas 3, 4 pérdidas consecutivas, pregúntate esto. ¿Fui capaz de seguir adelante? ¿Fui fuerte? No me dejé sesgar por esas pérdidas, sino que siempre mantuve la calma y me mantuve enfocado en mi plan de trading, ¿o no? Luego, asumes la responsabilidad de tus decisiones en lugar de culpar al mercado de factores externos. Culpaste las noticias que ocurrieron en ese momento, es que en ese momento habló Trump, es que en ese momento, o fue una cuestión de tu desempeño como tal. No responsabilices nada externo, siempre la responsabilidad de tu trading recae en ti, siempre. Cuando tú te pilles echándole la culpa a algo externo, es porque no estás tomando responsabilidad y no estás cumpliendo con este parámetro de la responsabilidad en tu trading. El siguiente, ¿confías en tu análisis y decisiones o dudas frecuentemente en tus acciones? Por ejemplo, para hoy, ¿confié en mi análisis, en mi decisión de entrada o dudé? Sí, ponlo allí. Y esto te ayuda mucho también como a entender de dónde viene esta duda, de dónde viene este miedo, si mis parámetros están claros. Y te ayuda a ser consciente de ti, de cuál es la creencia que está disparando esta duda. Y puedes indagar en eso. ¿Aceptas la incertidumbre inherente al trading o te causa ansiedad? Esta parte tal vez vas a sentir que influye mucho en ti todavía. A pesar de la ansiedad, tú igual puedes hacer trading, puedes aplicar cada parámetro de esa estrategia a pesar de sentir ansiedad. Te lo digo porque me pasó. A pesar de sentir ansiedad, yo igual, si el parámetro se me daba, si todo estaba ahí en mi checklist, yo entraba con ansiedad y todo. Porque primero tengo que hacerlo constantemente y confiar en mis comportamientos antes de sentirme tranquila 100%. Porque, como digo, a pesar de la emoción vamos a hacer trading, al principio sobre todo. Entonces, ¿soy capaz de aceptar esa incertidumbre y estar calmada o siempre tengo ansiedad? ¿Por qué siempre tienes ansiedad? También puedes indagar ahí. Pero la ansiedad es normal, sobre todo cuando tú vienes de perder mucho. Si tu capital era de 3.000 y va en 1.500, obviamente vas a tener ansiedad. No podemos tapar el sol con un dedo, la verdad, vamos a sentir miedo y ansiedad. Pero la diferencia es que ¿me voy a dejar llevar por eso o no? Esa es la diferencia. ¿O qué recursos voy a empezar a emplear? ¿Cómo me voy a ayudar para cuando yo sienta eso no sabotearme? Luego, ¿cómo reaccionas ante el fracaso o las pérdidas? Al final de ese día, pregúntate, ¿cómo reaccioné a la pérdida de hoy? Si perdiste hoy, si todos los parámetros se dieron, todo estuvo perfecto, pero igual tuviste una pérdida porque es parte de la probabilidad, ¿cómo reaccioné ante esa pérdida? ¿Culpé al mercado? ¿Culpé a la estrategia?
pienso que fue la estrategia, ¿qué pasó? O de verdad me siento tranquila porque es parte de la probabilidad. Si no es así, si te sientes triste por la pérdida, frustrado, enojado, y estás culpando algo más, y no estás entendiendo que es parte de la probabilidad, entonces ya sabes que tienes que trabajar mucho en esa parte, entender la naturaleza del trading. Eso te ayuda mucho a bajarle a la ansiedad y a bajarle como a la frustración de perder dinero. Llegamos a la parte de rutinas ganadoras. También es importante tener una rutina que te ayude a poner en la mejor disposición para aplicar esos parámetros, para que de verdad tú veas esa checklist y tengas la confianza de ver lo que está ahí claramente, objetivamente, y no porque hoy te sientes triste, te sientes miedoso, entonces no estoy viendo claramente lo que está en mi checklist. Y ahí está en el mercado, pero no lo estoy viendo claramente, ¿ves? Es sesgo, así que tener un sesgo antes de operar, eso te va a arruinar tu día de trading. Por eso, para evitar estos sesgos, hay que sentirnos bien, hay que estar bien mental, emocional, espiritualmente. Pero entonces, vas a hacer una lista de tu rutina actual. La rutina que te llevó de $3,000 de capital a 1,500. ¿Cuál era esa rutina que tú tenías en ese tiempo? Segundo, identifica qué rutinas son positivas y aportan a tu crecimiento y cuáles no. De esas que hiciste esa lista, vas a clasificar las que no y las que sí. Y luego, qué rutinas no tienes y crees que pueda contribuir a tu buen desempeño. Entonces, las rutinas que sí son positivas las vas a mantener, las vas a seguir haciendo. Las que no, ya sabes que las tienes que eliminar si quieres tener una nueva oportunidad en el trading. Y vas a incorporar aquellas que tú crees que puedan contribuir aún más a tu rendimiento. Por ejemplo, antes yo me levantaba, desayunaba, me sentaba a operar. Eso era todo lo que yo hacía. Y después cambié eso por, me levanté más temprano, algunas veces caminaba, me iba a hacer mi deporte y en otras veces hacía yoga y meditación. Entonces, cualquiera de esas dos cosas a mí me ponía en una muy buena disposición mental para estar ante el trading en esa mañana. Me sentía positiva, me sentía bien, me sentía optimista de lo que iba a hacer en el día, de llevar a cabo cada parámetro, de llevar a cabo mi estrategia con confianza, confiabilidad, y para sentir esa confianza, yo tenía que ponerme en esa disposición. No podía simplemente despertar, desayunar y sentarme a hacer trading. Yo tenía que hacer yoga, meditar, caminar, hacer esas cosas que a mí me gustan y me hace sentir contenta. Y eso lo voy a trasladar al trading también. Así que las rutinas son muy importantes. No puedes tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo que te llevó a esos resultados que tienes hoy, que no te gustan. Tienes que cambiar algo, tienes que mejorar tu rutina, tienes que incorporar nuevos hábitos. Esto va ligado a tu compromiso. ¿Quiero ser un trader rentable o no quiero? Es así de simple. La diferencia entre alguien que pierde consistentemente y que sigue perdiendo es porque no tiene el gran compromiso de cambiar y de adquirir nuevos hábitos que le ayudan a mejorar. Hay que hacerlo porque a nivel de subconsciente no los tenemos. Tenemos que empujarnos primero los primeros días, primeras semanas, tenemos que empujarnos a ese hábito porque no es parte de nosotros, porque todavía no lo incorporamos, pero luego va a ser parte de tu rutina diaria, va a ser normal para ti, va a ser natural y por lo tanto tu desempeño en el mercado va a ser diferente a lo que has venido obteniendo. Y tercer gran pilar, evalúa. Es el tercer paso para cambiar todo, es tener esa evaluación de lo que has hecho, de ese plan de acción que acabamos de hacer y ver cómo nos fue al final de esas 100 operaciones o si lo quieres hacer al final del trimestre o del semestre. Estas son las medidas a considerar una vez termines ese periodo de operaciones. Primero, el capital al inicio del periodo, al final. Las pérdidas y ganancias netas durante el periodo, los costos de negociación, que son los fees y comisiones. Vas a mirar el número de operaciones realizadas, el número de porcentaje de éxito de las ganancias y las pérdidas, cuál fue ese porcentaje de efectividad, los beneficios totales obtenidos durante el periodo, cuál fue la operación ganadora más grande, la operación perdedora más grande. Y vas a colocar allí tus comentarios y observaciones de todo esto. Esto es a nivel de números, ¿no? De lo que te dije anteriormente. Pero también vas a responder las preguntas que te compartí antes, que son importantes, que van a nivel de psicología y de comportamiento. Y estos son otros criterios de evaluación que te van a ayudar también a mejorar en el siguiente periodo, que es cuáles fueron tus logros clave.
Mis logros clave es que yo antes cerraba mi operación cuando tenía ansiedad y ya no. Dejé que todas estas operaciones llegaran al punto que tienen que llegar, así que es un gran logro para mí. ¿Qué evidencia de progreso hay? Pues antes perdía consistentemente, la curva era descendente, cada vez más descendente, y ahora mi trading va como está en una meseta, como que ya no pierdo consistentemente, sino que gano, pierdo porque todavía estoy lidiando con algunas cosas, con algunos errores, pero estoy como mejorando porque antes la curva era bajista y ahora estoy como manteniendo mi capital. ¿Ves? Ahí hay un progreso, hay una evidencia de progreso. ¿Cuáles son las áreas claves a mejorar que todavía están perjudicándote? Pues tal vez no superes tus grandes miedos o tus comportamientos que determinaste en la primera parte de este entrenamiento, porque necesitas más tiempo, así que tal vez todavía tienes que trabajar en eso. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son los objetivos principales para el próximo periodo? ¿Qué deberías hacer más? ¿Qué son esas cosas que estabas haciendo en esas 100 operaciones que te ayudaron a mejorar y quieres hacer más? Quiero hacer más de eso porque eso me ayudó. ¿Qué deberías hacer menos? Esto no me está ayudando, así que para el siguiente periodo voy a trabajar en eso. ¿Qué deberías empezar a hacer? ¿Qué cosas no empecé a hacer, pero yo sé que si las empiezo a hacer va a ser un gran cambio en mi trading? ¿Y qué cosas deberías dejar de hacer también? Estoy haciendo esto no me está ayudando, entonces va a ser parte como de ese siguiente comportamiento que quieres mejorar. ¿Qué ayuda, qué soporte, qué recursos necesito para alcanzar estos objetivos, para alcanzar esta mejoría? ¿Cómo me voy a ayudar? Libro Trading en la Zona, voy a ver los videos de Mari, de psicología, voy a, no sé, ¿qué recursos te van a ayudar a ti cada mañana a dar lo mejor de ti? Y por último, ¿cuáles son esas 3 cosas que no estoy haciendo en este momento, pero que si las hago van a contribuir mucho a mejorar mis resultados? Va muy ligado a lo que te compartí al principio de esos 3 comportamientos principales que tú quieres superar y cuáles son esos comportamientos que son lo contrario a eso que tú quieres empezar a vivir, experimentar para obviamente mejorar. Estos son los principios que me ayudaron a mí a equilibrarme, a mejorar mi curva de capital, y créeme que si los aplicas desde mañana fielmente, esto va a ser un gran cambio en tu trading. Vas a ver una mejoría gigante, porque esto es lo que yo llamo trading consciente. Trading consciente es sentarte a hacer este tipo de ejercicio contigo mismo, muy abierto, muy honesto y siempre asumiendo la responsabilidad en todo momento de tus resultados. Creo que esa es la parte más importante. No es la estrategia, no es que este mentor, no es esto, es mi comportamiento, es mi actitud, es mi falta de conciencia en mi trading. Y esto es conciencia, esto es lo que voy a hacer, este es mi plan de trading. Desde ahora, en las siguientes 100 operaciones, voy a aplicarlo lo mejor que pueda cada día. Y yo sé que a partir de ahí voy a ver una gran diferencia. Sé responsable de tus resultados, aplica esto y vas a ver una gran mejoría. De verdad que espero que esto te haya servido mucho. Si fue así, compártelo con otros traders que crees que puede ayudarle también a mejorar su operativa. Y nos vemos en un próximo video.